Siempre se ha hablado qué tóxica es la comunidad de 2K, especialmente la de los camps. Realmente no pensaba que iban a llegar a tanto, pero le tengo noticias. Han llegado a un extremo que realmente me da mucho chiste ver lo que lleguen a ese momento. Pues vamos a eso. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si al final del video les gustó, denle like. También dejen su comentario al respecto de lo que vamos a hablar. Y también la otra pregunta. ¿Qué necesitan hacer para llegar a la liga de 2K? ¿Tienen que ser buen jugador o simplemente a quien tú conoces? Pues primero vamos a comenzar con esto. Como le puse en un video hace unos días atrás de lo que pasó con John Knowles. A John Knowles le vienen tirando un montón por la forma que él juega, diciéndole que el build que él tiene no es un build de camp, que no puede hacer muchas cosas. Y él hizo el video diciéndole, claro que el build de él no es de camp. Pero mira lo que le hicieron aquí. Alguien realmente trató de hackearle la cuenta y entró y le bloquearon la cuenta de Microsoft. Ahora, hay varias formas que tú puedes hacer esto realmente, y es una de las formas llamando a Microsoft para darle la explicación qué pasó, para que realmente lo bloqueen. Pero wow, realmente simplemente porque un jugador que dice que es casual pero que es camp está jugando y está siendo mejor que algunos de los camp players, vienen y hacen esto. De verdad, como le dije, yo no pensaría que la comunidad era tan tóxica. Pues ya pueden ver que sí. Pero aquí viene y pueden ver en este tweet lo que le pone PowerDF. Y esto es lo que me hace realmente pensar que alguien le hizo esto y que ya saben, porque esto parece que lo hacen en el camping cuando quieren tumbar a alguien o hacerlo perder en varios aspectos del juego. Y aquí le dice, yo te puedo ayudar. Básicamente tiene que llamar a alguien de Microsoft diciendo que te hackearon y por la seguridad de Microsoft te van a bloquear la cuenta, te la cierran. Para seguridad de Microsoft te hacen llamar un soporte extremadamente un high support con el número de serie para resolver esto. Dice que ayudó a varias gente en ese aspecto, pero wow, hasta ese extremo es que llega el camp. De verdad, si la comunidad de camp es así, ¿para qué yo quiero jugar? ¿Para qué alguien quiere llegar a ese punto? Y con cosas así, ¿realmente tú crees que la gente van a querer estar viendo los juegos y apoyando a los jugadores? No creo, porque realmente para hacer eso tiene que tener una envidia, pero una envidia, mi hermano, que no te controla. No sé, de verdad que son cosas que realmente me dan mucha tristeza, pero también mucha risa porque se bajan a eso. Le están dando más importancia a John Knowles de lo que ellos piensan, porque están gastando el tiempo realmente para llamar a Microsoft. Dale toda esta información. No va a ser una llamada de 1 minuto, 2 minutos, posiblemente 8 a 10 minutos. Le están agarrando toda la información. Por lo menos eso es lo que yo me imagino que están haciendo. Y ahora, hablando en otro tema. Acá es un mensaje que le mandaron a Brutal Sims del video de él. Entonces le estoy compartiendo algo que a él le habían mandado. Y le mandaron un mensaje diciéndole eso que le pueden ver ahí. Acabo de verle nuevo informate cruzado, que es el crossover report que hacen Brutal Sims, J-Eazy y All-City Live TV. Yo estaba en la concentradora, el Combine, disculpen. Este año como uno nuevo realmente. Estaba en el juego de Tutak, que fue Tutak, realmente fue uno de los que acusaron que él estaba haciendo hacking, que estaba haciendo cheating de verdad, que estaba usando los Zens, pero realmente en el Combine hizo un show out y le cayó la boca a mucha gente en ese aspecto. Manejaba el mío y fue el número
3 permitido de rebote en el Combine. Yo no lo hice ser, no fue invitado, yo no lo hice ser invitado a volver al día número 2, que no lo invitaron para el Combine del número 2, después de ir 5-1 en el primer día. Y el centro que fue invitado fue uno que realmente le ganó. Entonces, en ese aspecto, como pueden ver, le ganó a un jugador. Era nuevo y parece que no tiene el nombre de él muy allá. Realmente Burleson no dijo quién era, pero era un jugador que estaba ahí realmente. Y parece que comenzando esto, no le fue tan mal porque realmente ganó y reboteó mejor que el número 3, pero no lo invitaron. Y ahí es que viene siendo la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué al jugador al otro lo invitaron a jugar otra vez? Tal vez a este lo vuelvan a invitar y ya vieron suficiente, pero creo que va a ser bien difícil porque no te mandaron a jugar el segundo juego. Pero acá es que se viene poniendo bien interesante esto. Como pueden ver en este próximo mensaje que le mando. Y le pone, estos fueron los jugadores invitados al día 2 del Combine. Los 4 primeros de cada lugar. Pero aquí fue el problema, que el twin pequeño, el hermano no llegó, entonces el twin grande no quiso jugar más y salieron. Entonces, ¿con quién los reemplazaron? Con uno que ya él le había ganado, que el centro Tectones. Todo tocó en ese principal y como él dice, no es cómo tú juegas, si eres bueno, sino a quien tú conoces. Y ahí es que viene siendo porque creo que la 2K League no está agarrando tanta velocidad como se pudiera, porque realmente están haciendo cosas muy raras. Por eso es que no creo que son los mejores jugadores en el camping. No creo. Claro, no estoy diciendo que todos son malos, pero hay algunos que son mejores que otros. Y haciendo algo como eso, que no están invitando realmente a las personas que están haciendo un show out en el Combine y invitan a quien yo conozco o a quien es más popular porque la gente habla de ellos. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que son los mejores? Si están invitando a la gente que conocen. Y realmente invitaron a un jugador a un Combine que en el primer día le dieron batuta, lo barrieron realmente. Pues, ¿qué ustedes piensan de eso? Hagan su comentario. También le voy a hacer el video más tarde en referencia de los patches, de lo que tal vez salga mañana ese video. Como ven, no estoy en la casa y tengo que llegar para realmente leer los patch notes y poder darle la información. Pero muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle like. Hagan comentarios de lo que ustedes piensan de lo de Joe Knows, de lo del 2K Combine y de lo que ustedes piensan. Y como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.